Hola, gracias por visitar mi canal. Te invito a que me acompañes al desarrollo de un nuevo contenido. En esta oportunidad vamos a trabajar un aspecto sin duda muy importante de lo que son las matemáticas básicas. Me refiero a la forma de cómo determinar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor entre varios números naturales dados. Acá tenemos mínimo común múltiplo, así lo vamos a denotar MCM en minúscula, y máximo común divisor, que lo vamos a escribir en letras mayúsculas, ¿verdad? Las iniciales, máximo común divisor. Los naturales dados de nuestro primer ejercicio van a ser estos cuatro, ¿verdad? ¿Y qué va a significar para nosotros el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor entre varios números naturales dados? Bueno, por una parte, el mínimo común múltiplo va a ser el menor múltiplo común de esos naturales dados. Por su lado, el máximo común divisor va a ser el mayor divisor común de esos naturales dados. Pero eso lo vamos a aprender poco a poco. Si aún no lo sabes, lo vamos a aprender poco a poco de una manera rápida, segura y práctica a partir de los dos ejercicios que vamos a realizar en este video. Acompáñame a una nueva pizarra para que desarrollemos este ejercicio y otro ejercicio adicional, y tú vas a ver que al final del video vas a dominar con bastante propiedad lo que tiene que ver con el cálculo del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor entre un grupo de números naturales dados. Entonces, bueno, hecha esta pequeña introducción, acompáñame a una nueva pizarra y empecemos a desarrollar el cálculo del mínimo común múltiplo y del máximo común divisor inicialmente entre estos cuatro números naturales que ves acá. Entonces, sígueme y acompáñame a una nueva pizarra. Ok, acá estamos en una nueva pizarra y vamos a determinar el mínimo entre estos cuatro números naturales. Es lo que nos dice acá ahora, determinar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor entre 36, 48, 96, que son los mismos cuatro números que teníamos en la lámina inicial introductoria, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer entonces? Vamos a determinar el mínimo y el máximo entre varios números naturales dados. Lo primero que debemos hacer es descomponer estos números, ¿verdad? O cantidades en sus factores primos. Entonces, partimos, dividimos, descomponemos, como lo quieran ver, cada uno de estos cuatro números naturales dados. Entonces vamos a empezar con 36. Tenemos que descomponerlos en factores primos, ¿verdad? Para ello debemos aplicar los criterios de divisibilidad fundamentales o esenciales, que son el criterio de divisibilidad por 2, el criterio de divisibilidad por 5 y el criterio de divisibilidad por 3. Vamos, antes de comenzar a descomponer este número, a recordar lo que nos dicen cada uno de estos criterios. Vamos a una nueva pizarra para que vean esos criterios. Acá tenemos entonces los criterios de divisibilidad más utilizados cuando determinamos el mínimo y el máximo entre números naturales dados. El primero de ellos es el criterio de divisibilidad por 2. ¿Cuándo un número va a ser divisible por 2? Simplemente cuando termine en 0 o cifra par. Es decir, simplemente voy a ver la última cifra de ese número que yo estoy intentando descomponer. Y si es 0 o cifra par, entonces puedo dividir tranquilamente entre 2. Entonces, ejemplos, acá tenemos el 20, el 38, el 56, el 44, el 10, etc. Entonces, simplemente veo la última cifra de ese número, ¿verdad? Y si es 0 o cifra par, ¿verdad? Entonces yo puedo dividir tranquilamente entre 2 y esa división va a ser exacta. Luego tenemos el criterio de divisibilidad por 5. ¿Cuándo un número va a ser divisible por 5? Simplemente cuando termina en 0 o en 5. Vamos a corregir esta parte de acá que dice 0 y debe ser 0. Entonces corregimos acá y colocamos 0. ¿Okay? Entonces, cuando el número termina en 0 o en 5, el número va a ser divisible por 5. Ejemplo, 65, 70, 10, 35, 100, porque terminan o bien en 0 o bien en 5. Oye, y si termina en 0, lo divido por 2 o lo divido por 5. Cualquiera de los dos criterios es aplicable, pero yo te aconsejo que si termina en 0, dividas por 2. Tomes eso como un criterio. ¿Por qué? Porque siempre será más fácil dividir entre 2 que dividir entre 5. Entonces, cada vez que termine en 0, oye, me voy a dividir por 2. Si termina en 5, divido por 5. Si termina en cifra par, divido también por 2. ¿Ok? Y estoy dejando como último el criterio de la tercera parte, o cuando un número va a ser divisible entre 3. Acá lo tenemos. Este, si se quiere, es el más complejo, porque no se trata de ver el último número, sino que hay que aplicar un criterio. Un número va a ser divisible por 3 cuando la suma de los dígitos que conformen la cantidad sea múltiplo de 3. Ejemplo de ese caso, el 18, puesto que si tú sumas el 8 y el 1, que son las cifras que componen este número, 8 más 1, eso es 9, o 1 más 8, como quieras ver esa suma, ¿verdad? Recuerda que la suma es conmutativa, la suma de números naturales. Si tú sumas las cifras
que conforman la cantidad, en este caso la cantidad 18, está formada por las cifras 1 y 8. Si sumas esas dos cifras, el resultado es 9. Y 9 está en la tabla del 3, es decir, es múltiplo de 3. 3 por 3 es 9, que es la suma de los dígitos que conforman la cantidad. Igualmente 51, puesto que 51, si sumas las cifras 5 y 1, o 1 más 5, como lo quieras ver, en ambos casos te va a dar 6, y 6 es múltiplo de 3. 3 por 2 es 6, y 6 está en la tabla del 3, es decir, es múltiplo de 3. Entonces ya conoces los tres criterios de divisibilidad fundamentales que vamos a utilizar para descomponer en factores primos. Y quiero que entiendas eso, que es muy importante, descomponer en factores primos, es decir, ese factor que tú vas a tomar como base para descomponer debe ser un número primo. Por eso hablamos del 2, del 3 y del 5. 2, 3 y 5 son números primos porque solamente tienen dos divisores, ellos mismos y la unidad. Entonces, ese número por el cual vamos a dividir siempre tiene que ser primo. Y los números que más utilizamos para dividir y descomponer en factores primos son el 2, el 3 y el 5. ¿Ok? Bueno, ya habiendo recordado estos criterios, vamos a volver a nuestro ejercicio y empecemos a aplicar estos criterios según la cantidad que vayamos a descomponer y obtengamos luego nuestro mínimo y nuestro máximo común divisor. Pasemos entonces a la pizarra del ejercicio que estamos desarrollando. Ok, acá estamos de vuelta, entonces tenemos 36 y 36 termina en 6, que es cifra par. Entonces vamos a colocar acá el 2, vamos a dividir entre 2, aplicando el criterio de divisibilidad por 2, y cuando dividimos 36 entre 2 obtenemos 18. 18 también termina en cifra par, es decir, en 8. Dividimos nuevamente entre 2 y el resultado de dividir 18 entre 2 es 9. 9 no termina ni en 0 ni en cifra par, por lo tanto me olvido del criterio de divisibilidad por 2. Tampoco termina en 5, por lo tanto no puedo dividir por 5. Pero el 9 está en la tabla del 3. No tengo que sumar dígitos porque solamente está conformado por una cifra, ¿verdad? El 9. Pero ese 9 está en la tabla del 3, es múltiplo de 3, por lo tanto divido acá entre 3 y al dividir 9 entre 3 obtengo como resultado 3. 3 es un número primo, solamente lo puedo dividir entre él mismo y obtengo la unidad. Seguidamente, una vez que he descompuesto el número, en este caso 36, lo escribo como el producto de sus factores, es decir, 36 yo lo voy a escribir como 2 por 2 por 3 por 3, o lo que es lo mismo, 2 por 2, que sería 2 al cuadrado, y 3 por 3 lo puedo escribir como 3 al cuadrado. Entonces he escrito 36 como el producto de sus factores, ¿verdad? Factores primos. Vamos a hacer lo propio con 48. Entonces descomponemos 48 y como 48 termina en 8, que es cifra par, puedo dividir por 2. Alguien pudiera decir, oye, pero 4 más 8, 4 más 8 resulta 12. Y 12 es múltiplo de 3, está en la tabla del 3. Entonces 48 yo lo pudiera dividir por 2, pero también lo pudiera dividir por 3. Eso es correcto. Pero siempre será más fácil ver la última cifra y ver si es par o es 0 y dividir simplemente por 2. En cambio, cuando vamos a aplicar el criterio de la tercera parte, tenemos que sumar los dígitos. Y eso siempre será algo más complejo. Aún resultando sencillo, siempre será más complejo que ver la última cifra que tiene el número que vamos a descomponer. Y como ya reconozco que es cifra par, lo divido directamente por 2 y el resultado sería 24. Recuerda que si lo quieres dividir por 3 también sería válido y el resultado al final va a ser lo mismo. Pero como se trata de terminar un procedimiento práctico sencillo, simplemente vamos a ver la última cifra del número que estamos descomponiendo y si es par directamente dividimos por 2. Y no nos pongamos a sumar y agotemos primero la segunda parte y la quinta parte. Y si no tiene segunda parte o no tiene quinta parte, entonces apelemos a la tercera parte. Ahí vamos a sumar las cifras que conforman la cantidad y si es múltiplo de 3, dividimos por 3. Pero repito, yo les aconsejo que siempre dejen ese criterio como último. ¿Ok? Entonces vamos a borrar esto que tenemos acá, que simplemente lo escribimos, ¿verdad? Para verificar que tiene tercera parte, pero
dijimos, vamos a aplicar la segunda porque siempre será más sencillo dividir entre 2 que entre 3. Entonces, 24 sucede lo mismo que con el 48. Tiene segunda parte porque termina en cifra par y 2 más 4 son 6. 6 es múltiplo de 3, también tiene tercera. Pero, repito, siempre será más fácil dividir entre 2 que entre 3. Y también para aplicar el criterio de la segunda parte, simplemente lo que tengo que ver es la última cifra y siendo cifra par, me voy directamente a dividir entre 2. Entonces 24 entre 2, eso resulta 12. 12 tiene segunda parte porque termina en 2, dividimos 12 entre 2, eso nos va a dar 6. 6 tiene segunda parte porque es cifra par, dividimos entre 2 y aquí obtenemos 3, ¿verdad? Y 3 es un número primo, solamente lo vamos a dividir entre él y resulta la unidad. Entonces 48 lo podemos escribir de la siguiente manera. 2 por 2 por 2 por 2, o lo que es lo mismo, 2 a la 4, por el siguiente factor que es 3. 2 a la 4 es 16, por 3 es 48. Es el mismo 48 que vemos acá, pero escrito como el producto de sus factores primos. ¿Ok? Vean que acá apareció el 3, que ha podido aparecer acá inicialmente, pero después no iba a aparecer más, iba a aparecer una sola vez. Y aquí lo estamos viendo. Vamos ahora con 90. 90, acá sucede lo mismo, pero en el caso de la segunda parte y la quinta parte. Termina en 0. Lo puedo dividir entre 2 como lo puedo dividir entre 5, pero siempre será más sencillo dividir entre 2 que dividir entre 5. Entonces yo les aconsejo que siempre que termine en 0, dividan inicialmente o directamente por 2 y agoten el criterio de divisibilidad por 2. Y cuando ya no sea divisible por 2, entonces vamos con la quinta parte si la tiene, es decir, si termina en 5. Y por último, evaluemos la tercera parte. ¿Ok? Entonces al dividir 90 entre 2 obtengo 45. 45 ya no tiene segunda parte porque no termina ni en 0 ni en cifra par. Ah, termina en 5. Simplemente veo la última cifra del número que es 5 dividido entre 5. Y al dividir 45 entre 5 obtengo 9. 9 está en la tabla del 3. No tiene varios dígitos este número, pero el 9 directamente está en la tabla del 3, por lo tanto puedo dividir entre 3 y el resultado es 3. 3 tiene tercera parte, ¿verdad? Es un número primo, solamente lo divido entre 3 y el resultado es 1. Ahora vamos a escribir 90 como el producto de sus factores primos. Es decir, 2, que aparece una sola vez, por el 5, por el 3 dos veces, es decir, 3 por 3, o lo que es lo mismo, 3 al cuadrado. Nos falta simplemente 100, entonces vamos a dividir 100 ¿entre cuánto? Entre 2, porque termina en 0. Lo puedo dividir entre 2 o entre 5, pero siempre vamos a dividir entre 2 cuando termine en 0, para hacer el camino mucho más sencillo. Entonces 100 entre 2 es 50. 50 termina nuevamente en 0, vuelvo a dividir entre 2 y obtengo 25 como resultado. 25 ya termina en 5. 5 no es cifra par ni es 0. Pero lo puedo dividir entre 5, porque eso es lo que me dice el criterio de 5, ¿verdad? Que si termina en 0 o en 5, lo divido entre 5. Siempre cuando termine en 0 lo vamos a dividir entre 2, pero cuando termine en 5 no nos queda otro camino que dividir entre 5. Y 25 entre 5 es 5. 5 es un número primo, solamente es divisible entre el mismo, y el resultado sería la unidad. Entonces 100, escrito como el producto de sus factores primos, sería 2 por 2, 2 por 2, que no es otra cosa que 2 al cuadrado, por 5 por 5, o lo que es lo mismo, 5 al cuadrado. Entonces este es el primer paso que nosotros debemos realizar. Descomponer los números 36, 48, 90 y 100, que fueron los números dados, en sus factores primos. Vean que estos números que utilizamos acá siempre fueron o bien 2, o bien 3, o bien 5. ¿Ok? De este lado, del lado derecho de esta línea vertical, no puede aparecer un número que no sea primo. Y esos números primos que más usamos para dividir o descomponer las cantidades que nos den, siempre van a ser generalmente el 2, el 3 o el 5. ¿Ok? Una vez que ya hayamos descompuesto
esos números vamos a aplicar un criterio de selección para el mínimo y para el máximo. Vamos a escribir acá el mínimo común múltiplo, mínimo común múltiplo, y señalamos entre paréntesis los números a los cuales le estamos determinando ese mínimo, es decir, 36, 48, 90 y 100. Entonces ya yo sé que el mínimo que estoy determinando es entre esos cuatro números naturales. ¿Cuál va a ser el criterio para nosotros seleccionar los factores que van a ir para el mínimo? Para el mínimo van a ir los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Esto que está acá a la izquierda de la igualdad es el número que me dieron para descomponer y determinar su mínimo, ¿verdad? Y lo que está a la derecha de la igualdad son los factores que resultaron de la descomposición. Bueno, de estos factores, ¿verdad? De los que están acá a la derecha de la igualdad en cada caso, yo voy a seleccionar los comunes y no comunes elevado al mayor exponente. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Bueno, el factor 2 es común porque está, vamos a ponerlo acá con un color, ¿verdad? Con el rojo. El factor 2 está en 36, está en 48, está en 90 y está en 100. Es un factor común. Para yo definir un factor como común debe estar en todo y cada uno de los números que vamos a descomponer. Y efectivamente el 2 está en cada uno de los números que hemos descompuesto. Repito, está en 36, está en 48, está en 90 y está en 100 ese factor 2. Pero de todos esos dos yo voy a tomar solamente uno, el de mayor exponente. Y en este caso el 2 que tiene mayor exponente es acá en 48, lo encontramos en 48 y es 2 a la 4. Entonces vamos a colocar acá 2 a la 4. Ese factor con el mayor exponente, en el caso de los dos, es 2 a la 4. Y me olvido de los dos. Ahora voy a examinar el 3. El 3 lo estoy viendo, vamos a señalarlo con otro color. El 3 lo veo en 36. El 3 también está en 48. El 3 también está en 90. Pero el 3 no está en 100, sería un factor no común. Pero los no comunes también van para el mínimo, ¿verdad? Porque decimos factores comunes y no comunes elevados a su mayor exponente. Entonces, el 3 es un factor no común, pero como los no comunes también van para el mínimo, también debo colocar acá el 3 para el mínimo común múltiplo, pero con el mayor exponente. Entonces tengo 3 a la 2 acá, 3 a la 1 en 48 y 3 a la 2 en 36. Debo seleccionar o el 3 a la 2 que está acá o el 3 a la 2 que está acá, pero solamente uno solo de ellos. Entonces colocamos 3 a la 2. Y también puedo notar que tengo otro factor para la selección del mínimo, o que va a entrar en la selección del mínimo, que es el 5. Porque el 5 lo vemos en 90 y lo vemos en 100. No está en 48, no está en 36. Es un factor no común. Pero los no comunes van para el mínimo, ¿verdad? Entonces vamos a tomar el 5 con el mayor exponente. Tengo 5 a la 2 acá y tengo 5 a la 1 acá. Entonces sería 5 a la 2. Colocamos acá entonces 5 a la 2. No hay entonces ahora ningún otro factor que seleccionar, porque ya seleccioné mis factores comunes y no comunes elevados a sus mayores exponentes. Ahora mi mínimo es simplemente el producto de estos factores seleccionados. Entonces mi segundo paso era, ¿verdad?, seleccionar los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Y el último paso, vamos a decir que el tercero de los pasos, es simplemente multiplicar esos factores, es decir, realizar este producto. Entonces yo voy a decir acá que 2 a la 4 es 16. Este 16 no es otra cosa que 2 por 2 por 2 por 2, es decir, 16. 2 a la 4, ¿ok? Y este 16 no es otra cosa que 2 a la 4. ¿Cuánto es 3 a la 2? 3 a la 2 es 9, que es el siguiente factor, 3 a la 2. Entonces colocamos que 3 a la 2 es 9. Y por último, tenemos que 5 al cuadrado es 25. 5 al cuadrado es 25, colocamos el resultado acá. Finalmente entonces, sabiendo que 2 a la 4 es 16, 3 al cuadrado es 9, vamos a colocar acá lo que cada uno de esos resultados dio. 3 al cuadrado es 9 y 5 al cuadrado es 25.
Sabiendo entonces esos productos que hemos determinado acá, vamos a determinar el producto final de 16 por 9 por 25. Simplemente, vamos a movernos un poco acá a la izquierda para colocar el resultado final. Simplemente multiplicamos 16 por 9 por 25 para colocar nuestro resultado final. Y ese resultado sería 3600. Colocamos acá 3600, que es lo que resulta de multiplicar 16 por 9 por 25, o lo que es lo mismo, 25 por 16 sería 400, y 400 por 9, 3600. He determinado entonces mi mínimo. Esa multiplicación ustedes la pueden verificar, ¿verdad? En su casa la sacan manualmente, ¿verdad? Multiplican 16 por 9 por 25 y van a ver que el resultado es 3600. Este sería entonces nuestro tercer y último paso, que era multiplicar los factores obtenidos, los comunes y no comunes, elevado a su mayor exponente. Esa multiplicación me dio 3600. Y ahora entonces vamos a hacer lo propio, pero para el máximo. Vamos a movernos un poco acá arriba, ¿verdad? Y vamos a determinar el máximo. El máximo común divisor entre esos mismos números, máximo común divisor entre los números naturales dados, que son 36, 48, 90 y 100, el criterio para el máximo es el siguiente. Solamente vamos a seleccionar los factores comunes elevados ahora a su menor exponente. Entonces ya decíamos que el único factor común, ¿verdad?, entre 36, 48, 90 y 100 es el factor 2, porque es el que está en todos y cada uno de los números que hemos descompuesto. El factor 2 estaba en 36, estaba en 48, estaba en 90 y estaba en 100. Pero ahora no va a ser como en el mínimo, que era con el mayor exponente, sino con el menor exponente. Entonces seleccionamos simplemente el 2 a la 1, que lo tenemos acá en 90. Seleccionamos el factor común con su menor exponente. No hay ningún otro factor que esté en todos y cada uno de los números que hemos descompuesto. Entonces mi máximo simplemente es 2. Con esto terminamos nuestro primer ejercicio. Entonces pasemos a un segundo ejercicio para consolidar más lo que hemos logrado con este primer ejemplo realizado. Ok, entonces acá estamos en una nueva pizarra para nuestro segundo y último ejercicio. Los números naturales dados son estos que ven acá. Y tal como hicimos en el primer ejercicio, el primer paso es descomponer los números dados en sus factores primos. Vamos a empezar por 32. 32 termina en cifra par. Al dividirlo entre 2, entonces obtengo 16. ¿Por qué lo dividí entre 2? Repito, porque termina en 2, que es cifra par. 16 termina en 6, que es cifra par. Lo dividimos entre 2 y obtengo 8. 8 es un número par, entonces vuelvo a dividir entre 2 y obtengo 4 como resultado de esa división. 4 es cifra par, lo divido entre 2 y obtengo 2. 2 ya es un número primo, ¿verdad? Lo divido entre 2 y el resultado es 1. Entonces 32, escrito como el producto de sus factores primos, sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2, o lo que es lo mismo, 2 elevado a la 5. Ya hemos descompuesto 32, hacemos lo propio con 20. 20 termina en 0, entonces lo puedo dividir tranquilamente entre 2. Al dividir 20 entre 2, obtengo 10. 10 termina en 0, entonces puedo volver a dividir entre 2. ¿Puedo dividir entre 5? Sí, ya sabemos que sí, pero hemos adoptado o les he aconsejado que siempre que termine en 0, pasemos directamente a dividir entre 2. 10 entre 2 es 5, y ya 5 entonces sí va a aparecer acá, porque 5 solamente lo podemos dividir entre 5, y el resultado es 1. Entonces 20, escrito como el producto de sus factores, sería 2 por 2 por 5, es decir, 2 elevado a la 2 por 5. 30. 30 es un número que pudiéramos dividirlo bien por 2, bien por 3, bien por 5. Por 2 porque termina en 0. Recuerden que si termina en 0 o cifra par es divisible por 2. Por 5 porque termina también en 0. Si el número termina en 0 es divisible entre 5.
Recuerden que para ser divisible entre 5 solamente debemos ver el último, y si termina en 0 o en 5 lo puedo dividir entre 5. Entonces es divisible entre 2 y entre 5. Pero también es divisible entre 3 porque 3 más 0 es 3 y 3 está en la tabla de 3, es decir, es múltiplo de 3, la suma de los dígitos. Pero les he dicho que cuando sea aplicable el criterio del 2, dividamos inicialmente entre 2. Y es lo que vamos a hacer, 30 entre 2, 15. Vean entonces que al número terminar entre 5, el resultado de la división de 30 entre 2, entonces puedo dividir entre 5. Y al dividir 15 entre 5, el resultado es 3. Y al dividir 3, solamente debo hacerlo por 3 porque es un número primo y el resultado es 1. Entonces 30 es igual a 2 por 5 por 3. Finalmente vamos a descomponer el 150. 150 lo dividimos entre 2 por terminar en 0. El número que estamos descomponiendo, y 150 entre 2 es 75. Es el resultado de la división de 150 entre 2. 75 termina en 5, lo divido entre 5. Y al dividir 75 entre 5 obtengo como resultado 15. 15 vuelve a terminar en 5, entonces vuelvo a dividir entre 5 y el resultado sería 3. 3 solamente lo puedo dividir entre ese mismo 3 y el resultado es 1, el cociente de esa división 3 entre 3. Entonces 150, escrito como el producto de sus factores primos, sería 2 por el 5 por 5, ¿verdad? 5 por 5, que no es otra cosa que 5 elevado a la 2 por 3. Entonces ya he descompuesto cada uno de los números naturales que me dieron. Ahora vengo al proceso de selección. Ok, entonces acá tenemos, ¿verdad? El mínimo con un múltiplo entre 32, 20, 30 y 150. Y lo propio para el máximo. Máximo entre 32, 20, 30 y 150. Y ahora vamos para la selección entonces de los factores que van a formar parte del mínimo y los que van a formar parte del máximo. Para el mínimo van los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Entonces vamos a ver los factores comunes que hay en 32, 20, 30 y 150. El factor 2 está en 32, está en 20, está en 30 y está en 150. Entonces el 2 es un factor común. De todos esos dos, el de mayor exponente es el 2 que está en 32, es decir, 2 a la 5. Colocamos acá 2 a la 5. Ahora vamos con un siguiente factor. Y el siguiente factor que podemos encontrar es el 5, que lo encontramos en 20, lo encontramos en 30, lo encontramos en 150. Con el mayor exponente lo tenemos acá en 150, es decir, el 5 a la 2. Colocamos acá 5 a la 2. Y también tenemos que seleccionar el factor 3, que está en 150 y está en 30. Es un factor no común. Recuerden que para ser común debe estar en todo y cada uno de los números que hemos descompuesto. El factor 3, al igual que el factor 5, es no común. El 5 solamente estaba en 150, en 30, en 20, no estaba en 32. Por igual va para el mínimo los factores no comunes. Pero de esos 5, el de mayor exponente era este 5, 5 a la 2, y ese fue el que seleccionamos. En cuanto a los 3, lo tenemos igual en 150 elevado a la 1 y lo tenemos en 30 elevado a la 1. Es indiferente cualquiera de esos 3 que tomemos, o bien este, pero solamente uno de ellos. Entonces colocamos acá el 3, ¿ok? Ahora simplemente tenemos que realizar este producto que tenemos acá, ¿verdad? Resolver estas potencias, hacer la multiplicación respectiva y obtener el mínimo buscado. 2 a la 5 no es otra cosa que 32, acá lo vemos. El 2 por sí mismo 5 veces nos daría 32, entonces 2 a la 5, 32, este 2 a la 5, 32. Por 5 al cuadrado es 5 por 5, es decir, 25. Y eso lo vamos a multiplicar también por 3. El resultado entonces de 32 por 25 por 3 sería el mínimo que estamos intentando determinar. Y ese resultado no es otro que 2400. ¿Ok? Ustedes lo pueden verificar haciendo la multiplicación en sus casas, ¿verdad? 32 por 25 por 3 no es otra cosa que 2000.
2400. Ese entonces es mi mínimo común múltiplo, 2400. En cuanto al máximo, entonces seleccionamos ahora son los factores comunes, solamente los comunes elevado a su menor exponente. Y el único factor común de las descomposiciones que hicimos, ¿verdad? Es el 2, que está en cada uno de los números que descompusimos. Está en 32, está también el 2 en 20, está el 2 en 30 y está el 2 en 150. Con el menor exponente vuelve a ser o bien este 2 o bien este 2, pero solamente uno de ellos. Entonces, mi máximo vuelve a ser nuevamente 2. Entonces ya hemos realizado nuestro segundo ejercicio. Mínimo resultó 2400, máximo resultó 2. Con esto no solamente finalizamos nuestro segundo ejercicio, sino también el video propiamente dicho. Te doy las gracias por haberme acompañado hasta el final del video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.